pero había un hecho muy concreto en el final de 1 Samuel, que es la muerte del rey Saúl. Y tras la muerte del rey Saúl, muchas cosas sucedieron, y una de ellas es que cuenta el capítulo 1 que alguien vino trayéndole al rey David la buena nueva de que su enemigo había muerto. Pensó que estaba haciendo un buen negocio. Cuenta la Biblia que era una malecita. Habíamos hecho alguna reflexión acerca de eso. Uno de aquellos que él no lo tendría que haber dejado con vida. Bueno, vino a David, le trajo el brazalete, le trajo la corona y pensó que estaba haciendo algo muy bueno, dándole esa buena nueva, entre comillas, al rey David. Y ahí empezamos a ver el corazón del rey David, que muy lejos de alegrarse con la buena nueva que le traían, no solamente que se entristeció, que lloró, sino que así como vino mandó a matarlo al que le trajo la buena nueva, porque él mismo confesó que terminó de matar al rey Saúl. A veces pienso tanto en la figura de Saúl, en la figura de David, y David, después más adelante, vamos a ver que comete algunos pecados que son graves y que no se ven en la vida de Saúl. Tal vez Saúl no pecó de esa manera. Saúl pecó desobedeciendo a Dios en el capítulo 15, en un mandamiento puntual que Dios le dio, y después pecó en que tuvo celos contra David que lo llevaron a querer matarlo. Pero haciendo la cuenta de los años, Saúl podría ampliamente ser el padre del rey David. El rey David, cuando comenzó a reinar, tenía 30 años. Diríamos nosotros, era un pibe de 30 años. 30 años tenía, y al mismo tiempo, vamos a leer hoy en el capítulo 10, que un hijo de Saúl, que empezó a reinar cuando su padre murió, tenía 40. Así que uno de los hijos de Saúl era más grande que David. Y sin embargo, David por mucho tiempo persiguió a David. Y vuelvo a decir, David cometió algunos pecados fuertes que nosotros los miramos y decimos, pero qué cosa. Y siempre hago tal vez la misma reflexión. Pocas personas pecaron como el rey David y pocas personas se arrepintieron como el rey David. La palabra arrepentimiento es una palabra que significa cambiar la manera de pensar. En castellano significa cambiar la manera de pensar. Nosotros tenemos la idea de que el arrepentimiento es golpearse el pecho, tener un dolor muy intenso, pero eso tiene más que ver con el remordimiento. La persona remordida está muy dolida, lo sufre, pero no cambia la manera de pensar, por lo tanto no cambia la manera de proceder. El rey David tenía verdadero arrepentimiento cuando pecaba, de tal manera que se lamentaba y cambiaba su conducta. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El Evangelio dice que que Judas arrepentido se suicidó, se quitó la vida. Pero en realidad la palabra es remordido. El remordimiento puede llevar a una persona a la muerte, en tanto que el arrepentimiento lo lleva a la vida porque le hace comprender y cambiar su manera de pensar y su manera de proceder. Son dos cosas distintas. La diferencia es grande. Dios dijo que David tenía un corazón parecido al de Dios. Y acá vamos a empezar a ver estas cosas. Es alguien que no se alegra, decíamos en la reunión anterior, con la desgracia ajena. Dice el Señor, lloren con los que lloran y ríanse con los que se ríen. Es algo terrible que muchas veces se ve y es tan común, de gente que se alegra con la desgracia del otro, ¿no? Que se alegra que al otro le fue mal, como si yéndole mal al otro a él le va a ir mejor. Es un sentimiento enfermizo que nosotros, hijos de Dios, por la gracia de Dios, no tenemos que permitir en nuestra vida. Si nos alegra la desgracia ajena, algo está mal. Acá Saúl podría haber sido ampliamente el padre de David, con una diferencia militar enorme, lo persiguió por años, quiso matarlo en 2 oportunidades. Sin embargo, cuando le dicen que Saúl se murió, David se lamenta. Y medio capítulo del capítulo 1 que vimos el otro día es la manera en que David se lamenta. ¿Cómo quisiera yo tener un corazón como el de David? Ahí se ven los contrastes, la diferencia. Lloró, David lloró. Dice, ¿cómo cayeron los valientes? Y se acuerda de Saúl y se acuerda de Jonatán, que era un hijo de Saúl, amigo de él, y queda devastado por ese dolor. Y pide que la noticia no se propague de que Saúl se murió, para que los enemigos no se alegren. Eso es un corazón sano, que llora con los que lloran,
que sabe alegrarse con los que se alegran, lo cual es más difícil que llorar con los que lloran. Es más difícil alegrarse con los que se alegran porque ahí aparece otro sentimiento enfermo que es la envidia. El que se alegra y a veces nos da bronca, que le fue tan bien y a nosotros no. El corazón es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Yo, dice el Señor. Es el único. Es engañoso más que todas las cosas. Pero en estos detalles podemos testear la salud de nuestro corazón. No me refiero al cardios, me refiero a lo espiritual. ¿Qué me produce la caída del otro? Yo les comentaba, a veces se habla de la caída de algunos hermanos o hermanas en pecado con cierta morbosidad, llevando el chisme, llevando la buena nueva. Es algo realmente penoso. Cuando veo una persona así, veo una persona enferma. Tendríamos que sentarnos y llorar y lamentarnos. En otra ocasión, dice David, ¿no saben que un príncipe y grande cayó hoy en el pueblo de Dios? Se refería a un personaje que lo vamos a volver a mirar hoy en el capítulo 2. Bueno, está muerto Saúl. Ya lloró David. Y el capítulo 2 comienza de esta manera. Después de esto, después de que lloró, después que David se lamentó, ya lo sepultaron a Saúl, los problemas se terminaron, podríamos decir de alguna manera. Ya David es libre, no lo persigue nadie, el que lo perseguía murió. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los varones de Judá, ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Hay una etapa que se terminó. Saúl murió. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Por eso que David dice, consultó a Jehová. Hermanos, en la vida nuestra también hay etapas. Hay etapas que se terminan. Terminó este tiempo y empieza un tiempo distinto. Hay 2 palabras para hablar de tiempo. Una es cronos, que es el tiempo del reloj, y otra es kairos. La palabra kairos es el tiempo, como cuando se habla del tiempo de la canción, el tiempo de enamorarse, el tiempo tal o cual, de lo que habla Eclesiastés 3. Un tiempo nuevo. Ya no hay más persecución, ya no lo corre nadie a David. Y ahora está tranquilo con su gente, con su ejército. Empieza un tiempo nuevo para él. ¿Y qué es lo que lo que él hizo y nosotros hacer? Ante esos tiempos nuevos, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a caminarlo es orar a Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, David, después de estas cosas, consultó a Jehová, diciéndole, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Judá era la tribu de David, era la casa de David, era la familia de David. Cualquiera hubiese dicho, bueno, me vuelvo a lo de mis viejos. Ya está. A veces se toman decisiones así. Bueno, esto se terminó, ahora hago esto, hago aquello. Si bien era su familia, Judá y su tribu y todo, le pregunta al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo subir? Y Dios le dice, subí. Sí, pero ¿a qué ciudad de Judá voy a subir? Subí a Hebrón. Fíjense el detalle que Dios le da. Cómo Dios guía. Hermano, Dios quiere guiarnos. El Salmo 32 dice, sobre ti te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos. Lo que pasa es que a veces nosotros no consultamos, pero si nosotros dedicamos tiempo a la consulta, que como a veces le digo a los chicos en los campamentos de jóvenes, la consulta a Dios no es la oración por los alimentos. La oración por los alimentos tiene que ser corta. Señor, te damos gracias por la comida y que se lo des a los que no lo tienen. Y vamos a comer que se enfría, ¿no? A veces se hacen oraciones largas en oración por la comida, no. Corto y comemos. Y en la oración pública, ¿puedes orar por esto? Bueno, vamos a orar por esto y listo. No hacer toda una oración que termina orando solo porque nadie lo sigue. Pero lo que es la consulta a Dios lleva tiempo. Y ahí las oraciones sí pueden ser extensas y es bueno que sean en la cámara privada. Ni en la mesa dando gracias por la comida,
ni en la iglesia dirigiendo la oración pública. La oración pública debe ser concisa, corta, puntualmente, oramos por esto. No dar un sermón cuando oramos, predicar cuando oramos, enseñar cuando oramos. No, nos pidieron que oremos por tal o cual cosa. Puntualmente le damos gracias y oramos por eso. Bien, la consulta a Dios, no solamente que puede ser una oración prolongada, sino varias. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos dé convicción de lo que Él quiere para nosotros. Y mientras no tengamos convicción, ¿cuál es la decisión? No innovar. Nos quedaremos donde estamos hasta no saber cómo tenemos que seguir. Esta es algo que marcó la vida del rey David. En otra ocasión estaba persiguiendo a los enemigos, dice, ¿subiré contra los filisteos como las otras veces? Dios dice, no. Cuando escuches pasos sobre las copas de los árboles, entonces ahí sí. Y dice, eso pasaba en el Antiguo Testamento, hermano, eso pasaba en el Antiguo Testamento y pasa en el Nuevo también. Podemos ver a Pedro orando, buscando la dirección de Dios, y el Espíritu habla. El Señor dijo, el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Pero la oración, cuando buscamos la guía de Dios, no es un trámite. A veces hay chicos o chicas, ¿no? Pero hoy la agarramos con los chicos. Dice, bueno, ya oré por fulanito o por fulanito un mes, ya está, le doy el beso. No, pero no es así. Vos tenés que orar y realmente Dios tiene que ir dando testimonio a tu espíritu, viendo las cosas como van, para que vos te guíes de cuál es la voluntad de Dios. No es un trámite, ya llené el 08, el coche es mío. No es así. Las cosas de Dios llevan tiempo y la consulta a Dios lleva tiempo, oraciones prolongadas, tiempos de meditación, de estar mirando las circunstancias, y esto es lo que hizo el rey David. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Jehová? Subí, le dijo Dios. Sí, pero ¿a cuál? Porque Judá, estamos hablando más o menos de 600.000 personas. Los volúmenes de Israel para estos tiempos eran muy grandes. Judá es una de las tribus más grandes de todo Israel. Las tribus son 12, lo digo por aquellos que tal vez no lo sepan, que surgen de los 12 hijos de Jacob. Cada uno con su nombre distinto, formaron familia, esa familia se hizo una tribu, esa tribu se hizo una ciudad, y se terminó haciendo más gente que Santa Cruz tiene Judá, 600.000. ¿A qué ciudad voy a ir? A Hebrón. La precisión de Dios, tenés que ir a Hebrón. Dios prometió guiarnos. No arranquemos, hermanos, las etapas nuevas como a nosotros nos parece. ¿Qué puede ser la etapa nueva? A lo mejor para algunos el noviazgo, para otro el casamiento, para otro el nacimiento de un hijo. Yo me acuerdo cuando nació mi segundo hijo, me quedé mirándolo así a través del acrílico, porque lo habían puesto en la incubadora, no sé por qué, porque pesaba 4 kilos. Para que tome sol lo pusieron en la incubadora, no sé. Pero yo me recuerdo la escena, me quedé mirándolo así y oraba al Señor diciendo, bueno, Señor, ¿qué va a hacer de este chico? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con este chico? Porque cuando nace un hijo también es una etapa nueva en la vida. Nos transformamos en padres. Padre primerizo, no hay nada más desorientado que un padre primerizo. Y si bien este era el segundo, cada hijo es distinto al anterior y habrá una forma de proceder con él. Y en aquel entonces, sin querer ser místico ni nada por el estilo, Dios trajo el pasaje indicado a mi corazón, que fue la respuesta que Él me quería dar. En ese momento, al lado de la incubadora de Mauro, siendo recién nacido, con horas de nacido, Dios trajo ese pasaje que fue la respuesta de lo que iba a pasar y por la gracia de Dios está pasando. Y yo eso no lo olvidé nunca más. Y así otras circunstancias. Entonces, ¿te vas a casar? Tienes que consultar a Dios. ¿Cuándo? Antes de ponerte de novio. Te pusiste de novio, te vas a casar, estamos casados, empieza una etapa nueva. Ahí también tengo un recuerdo saliendo del hotel donde habíamos pasado la noche de casados con Laura, caminando por una plaza muy larga hasta la estación de Retiro a tomar el micro. En un momento me vi con las valijas y con mi señora, sin la familia, sin nadie. Estábamos los dos solos en la valijita, íbamos a tomar el micro para pasar la luna de miel. De vuelta, Señor, una etapa nueva de la vida. ¿Cómo va a ser esto? Me quedó la imagen de la incubadora, de la plaza, los dos solitos con el bolso, no estaban los padres de ella, no estaban los padres míos, no estaban nuestros hermanos, no había nadie. Nosotros, bueno, obviamente el Señor y nosotros. ¿Cómo vamos a empezar? Hermano, todo el tiempo que nosotros podamos invertir en este tiempo nos va a evitar un montón de dolores y de pérdida de tiempo a posteriori, como se suele decir.
todo el tiempo que le dediques, vos y yo, a la búsqueda, a la consulta de Dios, nos va a evitar dolores, lágrimas, pérdidas de tiempo por haber agarrado un camino equivocado, que después hay que desandarlo, hay que volverse, y una cosa es cerrarle a la bifurcación de la Ruta 8, y bueno, me habré hecho 30 kilómetros, gasté un poco de nafta, perdí un poco de tiempo, y otra cosa es cerrarle en la vida con una decisión importante que tiene que ver con el casamiento, que tiene que ver con un hijo, que puede tener que ver con una mudanza, que puede tener que ver con un cambio de trabajo. A veces escucho la noticia, sí, cambié de trabajo. Bueno, siempre es bueno estar orando y que Dios guíe las cosas. Que no todos los trabajos a veces son de Dios. Hay trabajos que a la gente la saca de la comunión, de todo. No fue una bendición de Dios el trabajo ese. Entonces, esto marcó la vida de David. David consultaba a Dios a menudo. Y el pasaje dice, consultó David a Jehová. Y Jehová le respondió. Hermano, Dios responde. Dios responde por el texto bíblico, Dios responde por la palabra que alguien nos da, Dios responde a través de los hechos que nosotros vamos viendo, porque la voluntad de Dios es guiarnos. Salmo 32. Te haré entender, te mostraré el camino, sobre ti fijaré mis ojos. Por tanto, no tenemos mucha excusa para el fracaso los cristianos. Fracasamos y cuando fracasamos y revisamos qué pasó, y falló la consulta, el tiempo de consulta falló. Fue una oración por los alimentos. Bueno, Señor, que tú nos guíes. Y se mandó. No, cortito por la comida, cortita la oración pública, pero cuando vamos a hacer la consulta a Dios, invirtamos tiempo. ¿Cuánto? Todo el tiempo que sea necesario, porque son etapas en la vida. No estoy hablando de lo cotidiano. Si voy a hacer las compras, bueno, le puedo decir, Señor, guíame a hacer una buena compra, pero la consulta de una etapa en la vida, ¿qué voy a estudiar? Terminé la carrera, si hice una carrera, bueno, ¿a qué rama me voy a dedicar? Es una inversión. Ese tiempo que el diablo dice, lo estás gastando, y alguno te puede decir, che, dale, empezá. No te apures. El gran Napoleón decía, no, ¿cómo es? Vístame despacio que estoy apurado, ¿no? Vamos despacio. ¿Por qué? Porque es tu vida, hermano, tenés que andar despacio. La consulta, los dos caminos, la bifurcación. Hay camino que al hombre le parece de vida, dice la Biblia. Pero el final es un camino de muerte. Le erró. Y equivocarse con los hijos es un dolor para el resto de tu vida. Equivocarte con el matrimonio, ni hablar. Muchas decisiones muy importantes. Si me equivoqué con la compra del auto, bueno, me habré clavado y habré perdido dinero y tiempo, que también es un dolor. Pero tomemos esta enseñanza del rey David. Consultar a Dios ante las etapas nuevas de la vida. Dios le dio la precisión, verso 4 dice que llegó a Judá, vinieron los varones de Judá y ¿qué pasó? Lo ungieron por rey sobre la casa de Judá. Por eso no era lo mismo que vaya a cualquier ciudad de Judá. Tenía que ir a Hebrón, porque en Hebrón Dios lo estaba esperando con el comienzo de su reino. El reino del rey David comenzó en etapas. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses, lo dice el texto bíblico un poco más adelante. Y uno dice, ¿y el resto de las ciudades, que eran 11 tribus más? Todavía no, y es lo que leemos hoy. En Hebrón reinó durante 7 años. Finalmente Dios llega a poner todo el reino en la mano de David. Muchas veces se dice, es un tipo de Cristo. ¿Qué significa es un tipo de Cristo? José es un tipo de Cristo, José el patriarca. ¿Qué significa? Que es como si fuese un modelo, una figura, quiere decir que en algo se parece, no es igual. Igual al Señor no hay nadie, el Señor es único. Pero estos personajes tienen algunas cosas parecidas en su vida. ¿En qué se parece acá David al Señor? El Señor hoy reina en la iglesia. Lamentablemente el Señor no reina en todo el mundo. Si bien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, entre esas cosas la rotación de la Tierra a 1.600 kilómetros por hora, la inclinación del eje 23 grados y 3 millones más de datos científicos que se podrían dar, proceden de la persona del Señor. El Señor es Dios. Entonces es lo mismo. Su reino todavía no fue establecido en toda la tierra. Lo será cuando el Señor vuelva a la tierra.
Entendemos por la profecía que primero viene por nosotros y que después viene con nosotros a establecer su reino en la tierra. Y reinará el Señor en Jerusalén y será rey sobre todas las naciones durante 1000 años. Acá también David empieza a reinar en etapas. Primero en su ciudad natal, en Judá, en su pueblo. Y más tarde será rey sobre todo Israel. Y una de las extensiones más grandes que tuvo el reino fue en manos de David. Fue uno de los que más lo extendió. Bien, así el Señor hoy reina en la iglesia. Lamentablemente no podemos decir que aunque sostiene todo, reine, porque si no los diarios tendrían otro color y los noticieros serían de otra manera. Cuando el Señor venga, dice el Salmo 2, regirá las naciones con vara de hierro. Y ahí todos vamos a caminar derechos, porque de alguna forma los seres humanos somos hijos del rigor, ¿no? Por 1000 años el Señor va a reinar sobre todo. Y dice que es necesario que Él reine hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 1 Corintios 15. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Y ahí entonces va a empezar el reino del Señor eterno, el estado eterno. El Señor será rey para siempre. Ha comenzado por etapas. Hoy reina en su pueblo. Algún día reinará sobre todas las naciones. Y algún día reinará por la eternidad, cuando el postrer enemigo, que es la muerte, sea sometido y Satanás sea lanzado al lago de fuego y azufre que arde y que está preparado para él y para sus demonios. Entonces hay etapas en el reinado de Cristo, se van a cumplir. En el reinado de David hubo etapas, 7 años y medio en Hebrón, después reinó 33 años más sobre toda la nación de Israel. En total reinó 40 años el rey David. Dios lo fue trayendo en etapas. En la vida de David y en la vida del Hijo, y también en nuestra vida van ocurriendo cosas en etapa. Dios nos va permitiendo alcanzar algunas metas. ¿Y cómo va? Va en etapas. A veces nosotros ya queremos el final de la película, no podemos esperar, decimos, ya queremos el final. No, hasta aquí nos ayudó Dios. En los distintos emprendimientos, las cosas que hacemos para Él, nos ha dado algunos avances. Entonces cuando alguno pregunta, ayer justo me decía una hermana, dice, ay, ¿quién pudiese, una hermanita de mi edad, ¿no? ¿Quién pudiese volver a tener 20 años? Conmigo no cuentes. A mí no me gustaría volver a tener ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Estoy conforme con la 6ª década que me está llegando, porque sé que lo que está por delante siempre es mejor que lo pasado. En la vida de los hijos de Dios, cuando se camina en piedad, el futuro siempre es mejor que el pasado. Siempre. Porque Dios va añadiendo y nos vamos acercando y cada vez la luz es mayor y cada vez la cercanía es mayor hasta que el día sea perfecto. Así es la senda del justo, ¿no? Como la luz de la aurora. Va en aumento, de a poco, hasta que el día es perfecto, el sol está arriba. Entonces nacerá el sol de justicia, dice la Escritura, el Señor. ¿Y cómo vamos a extrañar el pasado? Yo no extraño nada el pasado. En cada etapa de mi vida, gracias a Dios, fui feliz. Tuve buenos padres, me casé con una mujer maravillosa, fui feliz, nacieron los hijos, fui feliz, crecieron, soy feliz y sé que voy a ser feliz en el futuro. Por eso muchas veces la gente que queda mirando hacia atrás, que se encuentra mucho, ¿no? A veces hay gente que está buscando gente en Facebook, porque tiene un presente a veces tan triste, que está buscando gente en el pasado, a ver si alguno del pasado le alegra la vida o quisiera volver a tener 20 años. Evidentemente no tiene un buen presente y no tiene visión de futuro tampoco. Los hijos de Dios tenemos un presente bueno. Orábamos hace un rato con Walter. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Así decía el salmista. Es hermosa la heredad que me ha tocado. En otro pasaje dice, me diste la heredad de los que te temen. Me diste la mejor parte. Hermano, Dios nos dio la mejor parte. Si se hubiese sido poco, nos hubiese dado más. Tenemos que estar contentos. Contentos con lo que tenemos ahora, porque lo que viene es mejor. Y esto no es buena onda, esto es Biblia. Porque la buena onda, ¿qué te dice? Vamos que viene la buena, vamos, ánimo, vamos. Muscular, como decía de la televisión, musculamos, viene la buena, y después no viene la buena, lo metieron preso, no sé qué pasó. No, acá viene la buena en serio. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, el Señor está viniendo. En la vida nos irán pasando cosas mejores. Si Dios lo permite, algunos veremos a los hijos de nuestros hijos, nos alegraremos y llevaremos los años con alegría hasta que el día sea perfecto, porque nos hemos encontrado
cara a cara con el Señor. Dijo el Señor, en aquel día no me van a preguntar nada. A mí me llama la atención, porque yo tengo un libro así, no me pregunta para hacerle. Pero la presencia del Señor visible va a ser la respuesta a todas nuestras preguntas y nos vamos a quedar sin palabras. Y lo vamos a admirar. Y nos vamos a postrar a sus pies. ¿Para qué vamos a perder tiempo en preguntar nada si Él es la respuesta de todo? Hermano, el Señor dice, yo soy el principio y el final. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nada fuera de Él. Y todo lo que nosotros necesitamos es el Señor. Si así lo disfrutamos, ver su rostro, ¿qué será? Como decía el himno, ¿no? Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Lo escribió una hermana ciega, este himno. No solo que ver en este mundo, ella sabía que iba a ver al Señor. Y bueno, hermano, así son las etapas en la vida de los hijos de Dios. Dios los fue llevando, los llevó a Hebrón. Y ahí hay una etapa, va a reinar sobre su tribu, sobre Judá. Y después va a reinar sobre todo Israel. Y después va a ser recibido en buena vejez. Y después va a ver al Señor. Así es tu vida. Salmo 73 dice, me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Puede alguno tener un programa de vida mejor que un creyente? Nadie, hermano, nadie. Si nosotros no nos gozamos en el Señor, ¿quién se va a gozar? Todo lo demás es pasajero, todo pasa. A veces, cuando tenga esto, ¿no? Y hasta que llegó. Y una vez que llegó nos pasa como el chico con el juguete. Ya a los 2 días el juguete está tirado por ahí, el chico por ahí está jugando con la caja. Ese chico lo llevamos adentro a los adultos también. Y hoy decimos, no, pero cuando tenga la casa propia, ay, cuando tenga la casa propia, ahí sí. Y la casa propia después llega y se suma a la vida y ya no es motivo de alegría, ya tengo la casa propia. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué hay nuevo? Siempre queremos cosas nuevas. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No es buena onda, lo que viene es mejor. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor, dice Proverbios, no vas a decir esto con sabiduría. Gracias a Dios por el pasado, gracias a Dios por el presente y gracias a Dios por el futuro. Como dice Juan, aún no se manifestó lo que vamos a hacer, pero cuando le veamos, seremos como Él, porque le veremos tal como es. Bueno, en el versículo 4 hay otro episodio, en la segunda mitad, después de que Él es coronado rey. Dice el texto, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, porque muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos, como diciendo, yo los voy a ayudar. ¿Quiénes son los de Jabes de Galaad? Jabes de Galaad era una ciudad a la cual el rey Saúl en sus comienzos le consiguió una victoria muy importante. En gratitud los de Jabes de Galaad, cuando Saúl muere y le cortan la cabeza de Saúl fue a parar al templo de Dagón, de los filisteos, y el cuerpo decapitado lo colgaron en el muro de Bet-San, para que el que pase lo escarnezca. Dice el texto bíblico, que ya lo leímos hace unos jueves, que los de Jabes de Galaad caminaron toda aquella noche a riesgo de su vida, descolgaron el cuerpo de Saúl sin cabeza del muro, una vergüenza, un escarnio, y lo sepultaron debajo de un árbol allí en Jabes de Galaad. Gente que se había forzado por el rey. David no solamente no se alegra por la muerte de Saúl, sino que está queriendo hacer bien a aquellos que se le hicieron bien a quien fuera su enemigo, que lo persiguió más del corazón de David.
El corazón de David tiene estos contrastes. Acá aparece la gratitud. La gratitud del hombre que podríamos decir llegó. Ahora es rey sobre Judá. Y le vienen a decir, mirá que los de Jabes de Galat fueron los que enterraron a Saúl. Alguno le ha dicho, ¿qué me importa? Tengo el reino. Mi mamá, que ya está con el Señor, cuando hablaba de los desagradecidos, dice, te dan la patada de la vaca empantanada. Dice que una vez que la sacás te pega la patada, ¿no? La sacás del pantano te pega la patada. Los seres humanos tenemos eso también, de la falta de gratitud, de olvidarnos de muchos que nos han ayudado a lo largo del tiempo. Y cuando estamos en la buena, por así decirlo, nos olvidamos. Y cuando estamos en la mala empezamos a hacer memoria, ¿no? ¿A quién le podemos tocar timbre? Pero cuando estamos en la buena y te olvidaste de los amigos, te olvidaste porque está en la buena. Acá el rey David hoy es rey sobre Judá. Y están estos que hicieron un favor para con alguien que le quería hacer mal. Quédense tranquilos, yo los voy a ayudar. Ser agradecidos. Ser agradecidos. Es una cualidad buena del ser humano, hermanos, que seamos agradecidos. Con el Señor, obviamente, y con los demás. Ser agradecidos, hermanos. ¿Sos agradecido con los que te ayudaron? Yo a veces escucho gente en televisión, yo reparo televisor, así que tengo muchas horas de televisión. Yo me hice solo. Todos hicieron solo, todos vendieron diarios, todos lustraron zapatos. Todo lo mismo. Yo no me hice solo, a mí me ayudó un montón de personas. Tengo deudas con un montón de gente que me ayudó a lo largo de la vida cristiana. Muchos queridos que ayudaron, que ayudan con sus oraciones. Y no nos tenemos que olvidar después de ellos, especialmente si están en necesidad. Más tarde vamos a ver al rey David plantado sobre todo el reino diciendo, ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Fíjense, estar sobre el reino, estar en el mejor momento de la vida, ponete a pensar si queda algún familiar de Saúl que le procuró tanto mal a quien él le pueda hacer bien. Y entonces le dice, mirá, está Mefiboset, un hijo lisiado que está allá, tráiganlo. Todos conocemos la historia, ¿no? Lo sentó en la mesa, vas a comer en la mesa del rey para siempre. No solo que no tiene rencores, este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. Ahí está el corazón de José cuando se encuentra con los hermanos, no sé si se acuerdan. Cuando van los hermanos a comprar grano a Egipto por el hambre que había, él al principio no se daba a conocer, finalmente dice, soy José. Y cuando dice, soy José, se puso a llorar José. Y los hermanos se sintieron muy mal porque lo habían vendido, lo habían expuesto a la muerte. ¿Y qué fue lo que dijo José? No les pese el haberme vendido. No me enviaron ustedes acá, sino Dios para preservación de vida. Eso es un corazón gigante. Cuando quieras saber lo que es un corazón gigante, eso es un corazón gigante. El agradecido tiene un corazón gigante y el ingrato es un enano espiritual. Se olvidó de la gente que lo ayudó. David no se olvida, ni de los que ayudaron al enemigo, ni de la familia de los enemigos, teniéndolo todo, no precisando nada. Entonces, hermanos, la consulta a Dios ante las etapas nuevas de la vida es fundamental. Aparece una luz que supera la luz del sol al mediodía. Saulo de Tarso cae de la cabalgadura. Pregunta, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? Esto marcó la vida de Pablo también. En Hechos 3 están todos juntos, dicen, están sirviendo y adorando al Señor. Y el Espíritu da la indicación para que Bernabé y Pablo salgan a la tarea que les encomendó. Así funciona la vida espiritual. Con consulta a Dios, con gratitud para con el Señor, para con todos, hermanos. Nunca digamos que nos hicimos solos, la que tengo me la gané, todo ese tipo de cosas que son tan pobres. Le debemos la vida a Dios, le debemos la vida a nuestros padres, o al que nos crió cuando éramos chicos, lo que sea. Tenemos deuda de todos los colores. Y es bueno que nos acordemos si hoy tenemos la posibilidad de hacerles bien. Bien, llegamos al versículo 8. Como el pasaje es extenso, un poco lo voy a leer y lo demás se los voy a contar. Versículo 8 arranca con un pero. El pero es una palabra trágica, ¿no? Es una palabra trágica, pero. Gente dice, mira, vos sos macanudo,
vos esto, vos el otro. Pero, cuando puso el pero, prendió la moladora, agarrate, correte. Está todo bien, pero. La Biblia cuenta la historia de Naamán, general sirio, valeroso, todo, pero era leproso. Chao, listo. Siempre que aparece un pero, prepárate, Catalina. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesús y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Qué cosa, ¿no? David, rey de Judá, acordándose de los que le hicieron bien a Saúl. Le va a ir fenómeno. Pero Abner, hijo de Ner. ¿Quién es Abner? Abner era el general del ejército de Saúl y a la vez era el primo de Saúl. Y el que murió fue Saúl y los hijos, pero Abner no murió. Se escapó de Gilboa y no murió. No solo que no murió, sino que llegó y lo agarró a Is-Boset, que era otro hijo de Saúl, y él lo pone como rey. ¿Por qué te quiero decir pero? A veces entramos en etapas buenas de la vida y en esas etapas buenas tienen un peligro. ¿Cuál es el peligro de las etapas buenas? Que dejamos de velar. Cuando la cosa viene bien, normalmente nos sacamos la armadura, el yelmo, del que habla Efesios 6, tranquilo, relajemos, venimos con viento a favor. Y por ahí viene el versículo, dice, pero, así pasó en Hechos 27, había una brisa del sur, vamos que venimos con viento a favor, pero se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón, y bueno, alguna vez leímos el capítulo 27, terminó el naufragio. Entonces David acá está fenómeno, ya está reinando 7 años, pero, Abner, hijo de Ner, general del ejército, no murió. Lo agarró uno de los hijos de Saúl y lo puso por rey. Cuando comencemos a leer el capítulo 3, en el versículo 1, dice, y hubo larga batalla entre la casa de David y la casa de Saúl. Saúl se murió, pero un hijo quedó, el primo quedó, y armaron un reino paralelo. Entonces, hermano, la paz duradera y eterna, ¿saben cuándo va a llegar? Cuando estemos con el Señor. Mientras estemos acá, iremos de una etapa a la otra. Hoy podemos estar bien, podemos estar disfrutando. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera, porque lo uno y lo otro lo ha hecho Dios. A veces estamos bien. Yo le doy gracias a Dios. Vinimos al campamento. ¿Cómo fue? Bien. Gracias a Dios, bien. Nadie se lastimó. Todo bien, porque en un momento todo puede cambiar. En tantos años le habré contado de la siesta donde escuché de qué manera este hijo chico pegaba contra la pared, la puerta de entrada de mi casa porque se cayó por la escalera a los 10 meses. Una escalera sin revocar y todo. Estábamos bien, habíamos comido domingo con la familia, va la siesta, salió el mayor, Juan, y tenía 4 años, dejó la puerta abierta, vino el bebé gateando atrás, agarró la escalera, empezó a rodar, pegó contra la puerta de chapa, me quedó el ruido acá para siempre. Se me va a ir el día que esté con el Señor, el ruido de esa puerta de chapa. Y en 15 minutos estábamos en el pirobano, como si nos hubiesen metido en un lavarropa automático, ¿no? Con un montón de cosas, mirando al chico si revoleaba los ojos. 3 días pasamos con la madre turnándonos, mirando a ver si había una secuela, se hizo una consulta con el Garrahan. ¿Qué te quiero decir? Que en 5 minutos nos metieron en la lavadora. De terminar de comer con la familia, hacer la siesta, en 5 minutos estábamos en un drama, que por la gracia de Dios terminó bien, ni siquiera se cortó la piel cayendo por una escalera sin revocar. El milagro de Dios. Bien, entonces acá David está tranquilo, está como rey, sí, pero, hermano, pero. La paz duradera y eterna va a llegar cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, tenemos que velar. Y en los tiempos buenos también hay que velar. Y darle gracias a Dios porque el tiempo es bueno, pero dormí con un ojo solo. El tema de velar y orar, que dice Pedro, no es en los momentos malos, es en todos los momentos.
Siempre hay que estar velando y orando. Y siempre hay que estar atento, porque en algún momento llega un pero. Y cuando llega el pero, hay que salir a bailar en el mal sentido de la palabra, ¿no? Hay que amacarse, como quien dice. Y cuando todo iba sobre rieles, resulta que le surgió que el general del ejército, primo de Saúl, no había muerto y pone otro rey sobre Israel. Y eso generó que entre la casa de Judá y la casa de Israel haya una guerra que duró un montón de tiempo, donde murieron un montón de personas. Leemos esta parte del capítulo, ya vamos terminando. De 40 años, verso 10, de 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Lo que les decía antes, 40 años tenía Is-Boset cuando empezó a reinar, hijo de Saúl, y David tenía 30. Tranquilamente podía ser el hijo menor de Saúl, David, el más chico. 40. ¿Cuánto tiene David? 30. Reinó 2 años. Fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia. Otro nombre. ¿Quién es Joab? Es el general del ejército del rey David, que en vez de ser el primo es el sobrino. No era nepotismo. ¿Vieron que hoy se habla de nepotismo? El nepotismo es que los parientes, tenés un cargo importante y ponés todos los parientes en los cargos de al lado. En realidad el nepotismo es poner inútiles al lado. Si la persona es capaz, está bien puesta. Por más que sea pariente, no tiene la culpa de ser pariente del que está. El tema es poner un incapaz porque es pariente nada más, eso es nepotismo. Si la persona es capaz y llegó por un concurso o como sea, es capaz, está bien. Tanto Abner como Joab, uno primo de Saúl y el otro sobrino de David, no solamente que eran parientes, eran tipos valientes, fuertes, capacitados para ser los generales del ejército. Como decíamos hoy en día, no era ninguno nene de pecho. Más adelante se cuenta la historia de los valientes de David. Tenía mucha gente David, pero tenía 30, que era la guardia personal, que eran uno mejor que el otro. Había algunos que le tiraban con la onda a un pelo a una distancia y no le erraban. Eran hábiles con las armas, valientes. Ahora vamos a estar leyendo de Abner, primo de Saúl por la casa de Israel, y de Joab, sobrino de David, general del ejército de David. Verso 3, y Joab, hijo de Sarvia, la hermana de David, los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros, que peleen. Y Joab respondió, levántense. Como si no, va a ser una pequeña compulsa a ver qué ejército es más fuerte. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Is-Boset, de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por eso llamaron a aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Esto es campo de los filos de espada y de los adversarios. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Se encuentran los dos generales de los ejércitos, Abner por la casa de Saúl, Joab por la casa de David. Vienen cada uno con sus hombres. Vamos a hacer una pelea chica, que maniobren los muchachos, que se peleen. Salieron 12 de cada lado, murieron los 24. Porque cada uno trabó de la cabeza y al tiempo que trabó de la cabeza le clavó un puñal por el costado. No hubo victoria para nadie, murieron los 24. Así de estúpida es la guerra. Pero lamentablemente no hay un lugar en el mundo que no esté en guerra. Después sigue que siguió la lucha y que la casa de Saúl tuvo 200 y pico de muertos. Y la de David tuvo 19 y uno clave,
que vamos a mencionar al final. ¿Por qué vienen este tipo de cosas? Vamos a traerlo a nuestros días. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Te da para decirle, sí, Santiago, tenés razón. Tenés razón. ¿Cuántas guerras, pleitos en las iglesias? ¿Por qué? Por ver quién manda. Somos tan bíblicos nosotros que siempre nos peleamos por lo mismo, por ver quién manda. Así pasó la noche que el Señor comía con los discípulos. Estaban discutiendo en la mesa. ¿Qué cosa? ¿Quién iba a mandar cuando el Señor no estuviese? Esas son las pasiones bajas del ser humano. Una vez escuché una frase que no está en la Biblia, pero realmente está llena de razón. Dijo así, la última pasión de la cual se despoja un sabio es de la pasión de mandar a los demás. La última pasión, me refiero a la pasión de gobernar. Gobernar es un trabajo, y es un trabajo de Dios. Muchas veces hay que hacerlo en dependencia de Él, pero me refiero a la pasión, al querer manija, al poder. Esta cosa que enceguece a las personas, a nuestros políticos, a los que no son políticos, puede pasar en una empresa, la charruchada de piso, la competencia. Son esas pasiones bajas que tiene el ser humano. La última pasión de la que se despoja un sabio es de esa pasión. Ya está. 24 muchachos murieron ese día ahí en el primer encontronazo. No ganó nadie. 12 y 12, murieron todos. En las guerras el único que gana es el diablo. La Segunda Guerra Mundial tuvo un saldo de 12 millones de muertos. 12. Se puede hacer un río de sangre con 12 millones de muertos. ¿Quién ganó? Nadie ganó. En la guerra siempre se pierde. Y en las guerras intestinas de las iglesias siempre pierde la iglesia. Lamentablemente esto ocurre en muchos lugares. Nosotros tuvimos una crisis muy grande en el año 86. Después tuvimos otra en el año 96. Fueron divisiones de iglesia, hermanos que se van, hermanos que se apartan porque quedan confundidos, no saben para dónde salir y se apartan. ¿Todo por qué? Y la mayoría de las veces es por esas pasiones bajas que tenemos los seres humanos y la disfrazamos del nombre del Señor. A veces no, esto es por el Señor. Mira, hermano, ¿sabes lo que aprendí yo de estas dos divisiones y de un montón más que vi en otros lados? Acordate de esto, el Espíritu de Dios junta, nunca divide. El Espíritu de Dios junta. Solamente el hombre, apantallado por el diablo, separa. El Espíritu de Dios junta. Cuando vos escuches en cualquier lado, no, hubo una división en la iglesia, no, ¿por qué? No, porque entró un pensamiento nuevo, una corriente nueva, mira, no es de Dios porque si produjo división, no funciona. Yo aprendí personalmente el Espíritu de Dios junta, no divide. ¿Quiénes dividen? Dividimos los hombres apantallados desde el infierno. ¿Quién sufre? La iglesia. Nadie, absolutamente nadie se beneficia en la guerra ni en una división de iglesia. Nadie. Hay personas que se han apartado y se han apartado para siempre. No, hermano, que Dios nos libre de esta pasión baja. Hoy vimos esta gratitud de David, este corazón de David, estas pasiones bajas de sus generales. La hora, hermano, nos ha llegado. En el resto del capítulo va a aparecer un muchacho que se llama Asael. Termina así el capítulo, léelo en tu casa. Así te llevas un poco de deberes para casa y no hacemos tan extensa la reunión. Aparece Asael. ¿Quién es Asael? Es el hermano de Joab y el hermano de Abisaí. Los tres hijos de Sarbia, la hermana del rey David. Y Asael dice que era ligero de pie como una gacela, un muchacho muy ágil. Y se lo fue a perseguir a Abner, a toda costa que lo quería matar. Y Abner, que era un hombre de guerra, y lo conocía a Joab y lo conocía a David, le decía, andate. Y él lo perseguía, andate porque te voy a matar. ¿Y cómo voy a mirar después a tu hermano cara a cara? Y Asael insistió tanto que dice que con el regatón de la lanza se lo clavó, se lo entró por un lado y se lo sacó por el otro. Lo mató con un toque. Esta clase de hombres eran los generales del ejército, tanto de Saúl como de David. Y Asael, el hermano de Joab, murió. Ahí nomás quedó junto al camino.
Y en el capítulo 3 empieza una venganza de parte de Joab que termina con la muerte de Abner. Hermano, a mí estos capítulos me apasionan. Termínenlo de leer en la casa de ustedes. Últimos versículos, aparece Asael, muriendo de una manera prácticamente tonta. Así es la guerra, de la cual deseamos de todo corazón que Dios nos libre entre nosotros. ¿Cómo se cura? Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a pensar que somos mejores que el resto, ahí ya empezamos a estar en problemas. Es como si me alegro con la desgracia ajena. Hay algo no en el cardio, en la otra parte, que anda mal. Anda mal. Acá igual. Es un mal síntoma. Que el Señor nos libre. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y así nos libramos de un montón de problemas que terminan lastimando la iglesia del Señor. No es la iglesia de Calle Argerí. Che, ¿viste la iglesia de Roosevelt? No, sí, la iglesia de Roosevelt. No, la iglesia de Argerí. No, bueno, es la iglesia del Señor. La de Argerí, la de Roosevelt, la de Caguazú, todas son del Señor. Y cuando caen las iglesias en detrimento y quedan vacías, lo que queda por el piso es el nombre del Señor. Y eso viene de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, de las cuales nos tenemos que despojar. El Señor dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Si somos mansos y humildes de corazón, difícilmente tengamos problemas con los demás. Las personas que tienen esta característica de mansedumbre, de humildad, normalmente no tienen problemas con nadie.